justamente con el experto en Relaciones internacionales, Guillermo Castellano. Guillermo, ¿cómo le va? Laura y Franco los saludan para América Tucumán. Hola Laura, hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo les va? todo bien, gracias por conectarte con nosotros. Y nada, era para que, más allá de la explicación de lo que es el conflicto, que sabemos que viene hace muchísimos, pero muchísimos años, es el significado de las políticas que viene llevando a cabo el presidente de la Nación, Javier Milei, cómo puede impactar tanto positivo como desfavorablemente para los ciudadanos argentinos. Y obviamente la política exterior es un reflejo de lo que el país decide, ¿no?, para hacer en el seno de la comunidad internacional. Eso puede generar alianzas, beneficios o algún tipo de perjuicio. Ya tuvimos nosotros experiencias y tuvimos también antecedentes bastante negativos de lo que es la participación internacional, pero bueno, todo tiene un costo y un beneficio y eso es lo que hay que evaluar con todo el pro y el contra a través de esa opción estratégica que se decide al más alto nivel y pensando siempre, obviamente, en el beneficio del país y de sus ciudadanos. Claro, Sí. como vos dices, Guillermo, misma jugada tuvo el expresidente Carlos Saúl Menem en su momento, pero también ver cómo va a impactar esto en los argentinos, porque hay alerta también de algunos expertos que analizan esta situación y esta reunión que tuvo ayer el presidente Javier Milei. Correcto, yo siempre extraigo como muy importante analizar la experiencia histórica. La experiencia histórica nos marca una apertura que tuvo el presidente Menem hacia todo lo que es la posición occidental, ¿no?, alineada obviamente con los mandatos de Estados Unidos, que inclusive se llegó a decir que era una alineación de relaciones carnales, ¿no?, como para darle un énfasis a de qué manera se alineaba la Argentina a la política exterior de Estados Unidos y obviamente a los distintos objetivos que se van planteando en todo el mundo, ¿no?, porque pensemos que es una potencia que tiene, digamos, el máximo de nivel de poder y alcance. Y entonces Argentina, al alinearse, tuvo las consecuencias después de participar en la guerra del Golfo y en otras cuestiones alineadas a esa política estadounidense, y obviamente que hubo respuestas, ¿no? Dos respuestas que todavía se siguen investigando, que siguen dando todavía lugar a una investigación, que es la voladura de la embajada de Israel en Argentina y la voladura también de la AMIA, ¿no?, que son dos señales. Entonces, A ver, Guillermo. aparentemente, perdón. Sí, sí, lo escuchamos. Se había cortado el audio, por eso pensaba que se había cortado la comunicación, pero continúa vos que nos estás explicando muy bien lo que está pasando. Claro, pensé que me estabas haciendo una pregunta, por favor. Entonces, esto es lo que hay que evaluar y obviamente se debe haber evaluado, pero nos abre una importante ventana de acciones que pueden llegar a venir en el futuro, porque ya sabemos que ha pasado esto en tiempo anterior. Entonces, hay que evaluar sopesadamente las consecuencias del accionar y obviamente la alineación con Estados Unidos nos va a traer seguramente ciertos beneficios, pero también nos va a dar riesgos y amenazas que antes no teníamos. Claro. Pero además, y te consulto, Guillermo, Javier Milei, Sí. además del caso de Medio Oriente, también se pronunció en la posibilidad de mandar tropas argentinas a Ucrania, no solo ayuda humanitaria a Israel, sino tropas argentinas a Ucrania. Está abriendo como dos frentes de batalla y no sé si el país está preparado para eso. Argentina tiene una larga tradición de participación en las operaciones militares de paz. Las operaciones militares de paz se iniciaron en 1948 y Argentina participó justamente en el conflicto de Medio Oriente de Israel con las naciones árabes en las distintas misiones que hubo para la supervisión de los armisticios y el cese del fuego. Desde ese momento Argentina ha participado y actualmente participa con numerosas tropas, observadores militares, expertos y distinto personal altamente capacitado
en este tipo de misión. Bien. El involucramiento que vos mencionás en tropas, que pudo haber sido un ofrecimiento del presidente, no condice con lo que está haciendo el resto de las naciones. O sea que habría que analizar bien, porque primero el presidente no puede decidir, sino que tiene que tener un aval del Congreso, porque todo entrada o salida de tropas desde nuestro país hacia el exterior tiene que tener un aval y ser debatido en el Congreso. Así que habría que ver esto, habría que ver cuáles son los alcances de ese involucramiento y obviamente, como te mencionaba, el decidir alinearse con uno o con otro país en lo que es política exterior, también algo similar en involucrarse en una acción de guerra en un territorio totalmente lejano como lo es Ucrania. Esto implica un desafío muy grande logístico, un desafío muy grande de todo tipo, de material, equipamiento, instrucción. Obviamente que las tropas argentinas están muy preparadas y son altamente consideradas en el mundo. Ajá. Claro. Guillermo, a ver, para pasar en limpio, ¿qué sería lo primero que se impactaría? Se habla del petróleo, se habla del grano. Claro, bueno, nosotros somos un país productivo y en teoría podríamos brindarle grano, petróleo. Bueno, eso sería el principal impacto. Sí, las acciones de guerra que se están desarrollando justamente en Medio Oriente, vos tenés en cuenta, Laura, que el petróleo del mundo pasa a través del Canal de Suez. El Canal de Suez está en el límite sur, muy cercano a Israel. Sí. Toda acción de guerra que pueda llegar a pasar, de la misma forma en Yemen, que también participa en el conflicto disparando misiles desde su territorio, complementando la acción de bombardeo iniciada por Irán, también impacta en el traslado o el cruce de esos petroleros a través del Canal de Suez, y de la misma forma hay gran cantidad de tuberías que cruzan ese sector, tuberías de petróleo, obviamente, oleoductos. Claro, sí, sí. Entonces, una acción de guerra va a encarecer el traslado por los costos, por los daños, y esto evidentemente va a provocar una suba del petróleo de nivel internacional, o sea, del costo del barril crudo, que a su vez impacta luego en el combustible que el ciudadano carga en su auto. Nosotros estamos muy lejos de todo esto, pero una suba del petróleo nos va a impactar. Y obviamente también como decís, nos brinda una oportunidad para vender granos, para vender todo tipo de productos, porque también todo lo que es el abastecimiento se encarece y obviamente lo que nosotros podamos arreglar para vender, principalmente nuestros productos manufacturados, no son lo más importante, sino que justamente todo lo que es la producción de semillas, de trigo, maíz, etcétera, se vería beneficiado. O sea, siempre es un balance de oportunidad para ver cómo se puede hacer negocios en esta situación, pero va a haber un encarecimiento en general de todo lo que es, digamos, lo que recibe Argentina de productos del exterior. Claro, hoy Argentina está entre un 15 y un 20% en exportaciones a nivel internacional. Del petróleo. Correcto, entonces sí. Sería poco significativo para nosotros lo que es la exportación, pero sí lo que nosotros recibimos se va a encarecer y eso obviamente se va a trasladar al bolsillo del consumidor, ¿no? De la persona, el ciudadano, la ciudadana que va a la estación de servicio a cargar combustible. ¿Y en el mercado financiero, Guillermo? El mercado financiero va a reaccionar en función de esto y se va a reacomodar, brindando oportunidades, ¿no?, para quienes logren colocar sus productos en este mercado cambiante que va generando la guerra. La guerra de Ucrania, por ejemplo, quitó de la competitividad a un productor muy grande de trigo, que es Ucrania, sí. Y justamente el cierre de los puertos en Odessa sobre el Mar Negro que está realizando Rusia con su flota y con sus acciones militares, implica también un perjuicio para ese país y un crecimiento, obviamente, de la demanda en los países principalmente africanos que recibían ese envío de trigo desde Ucrania hacia este continente. Te hago otra consulta con respecto a esto de la comercialización de productos de materia prima que tiene la Argentina. Con la guerra de Ucrania, como bien vos decías, supuestamente era una oportunidad para la Argentina el hecho de comercializar sus productos
no se vio reflejado, por lo menos en la economía local, este impacto, ya que fue en descenso el poder adquisitivo de los argentinos. Sí, en realidad yo creo que más que todo está en la habilidad ahora de los operadores para colocar los productos argentinos y obviamente los precios están también en función de la distancia, ¿no? Los mercados que estaba utilizando Ucrania quizá nos quedan lejos a nosotros y eso involucra un costo mayor de transporte. Esos costos mayores en transporte también encarecen el producto final y entonces los países que necesitaban cubrir esa demanda, que Ucrania no puede alcanzar a cubrir por la guerra, Argentina por ahí no es competitivo en sus precios. Entonces van a buscar a otros que obviamente están mucho más atentos y por ahí son más eficientes que nuestra oferta. Y te hago la última consulta, por lo menos de mi lado, Guillermo. ¿Argentina está preparada para una guerra global, un conflicto mundial? Argentina ha tenido durante mucho tiempo una importante desinversión en el área de defensa. Lamentablemente se han logrado cubrir ciertas deficiencias, pero todavía persisten importantes, digamos, lagunas, ¿no? De equipamiento, de materiales clave, de situación, por ejemplo, lo que es artillería de defensa antiaérea. Se están empezando recién ahora a recuperar capacidades que por mucho tiempo el material se fue convirtiendo en obsoleto y no se renovó. De la misma forma que la Fuerza Aérea perdió su capacidad de intercepción durante mucho tiempo y recién ahora con la compra de los F-16, si es que se termina de concretar, aparentemente está todo muy bien encaminado, se va a poder recuperar esa capacidad de intercepción, que es clave para un país. Entonces, Argentina en estos momentos carece en algunos puntos de importantes falencias que no hacen viable que pueda ser empleado como una fuerza, como me decías vos recién, expedicionaria en un conflicto como el que es de Ucrania. Perfecto. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por la deferencia con Código Informativo. Vamos a estar atentos nosotros con la producción de volver a charlar con usted. Lo explicó muy bien. Profundizando de este tema que es fundamental y que por lo que se ve no va a quedar acá, va a tener una continuidad. Sí, sí. Sí, lamentablemente el tema Irán-Israel realmente es algo que viene una continuidad histórica de mucho tiempo. Lamentablemente distintos incidentes van generando cada vez una confrontación cada vez más directa y frontal, pero se tratan de hacer esfuerzos para cerrar estas diferencias y que el mantenimiento de la paz sobreviva, pero evidentemente las diferencias de fondo son muy grandes y va a ser muy difícil cerrar esas diferencias y obviamente las acciones militares que cada acción recibe otra acción de igual intensidad y sentido contrario. Claro. Y cada vez se va sumando más y es un rulo permanente. Claro. Guillermo, ¿dónde estás ahora? Sí, está el tablero ese. Sí. Sí, me tuve que trasladar porque no conseguía conectividad, así que justo al lado del tablero está el módem y me puse ahí, así que... Claro, bueno, recordemos que Guillermo Castellano en su momento fue jefe militar de la ONU en Haití. Así es un analista geopolítico, trabaja actualmente en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Correcto, sí, yo soy coronel retirado, me retiré en el 2019, soy profesor en la Universidad Siglo XXI, he tenido una importante formación en lo que es estrategia, geopolítica y los conflictos armados, y es un tema que me apasiona, así que no solamente estoy con ese tema de la seguridad en la parte docente, sino que también me han convocado para trabajar en el Ministerio de Seguridad, en la parte de planificación estratégica, así que estoy dando mi granito de arena a mejorar un poquito de lo que es acá la ciudad de Córdoba y la provincia. Esperemos que alguna vez pueda venir a Tucumán, así venís al piso y charlamos más profundamente, más extendido, sobre todo este conflicto geopolítico, no solo Israel, Ucrania, el conflicto diplomático que tenemos acá en Sudamérica entre Ecuador y México, bueno, Latinoamérica y demás. Por supuesto, para mí sería un honor
que me inviten a poder visitar allá. Yo he sido su director en el Liceo Arauz de la Madrid, ahí en la ciudad de Tucumán, y así que guardo todavía muy buenos recuerdos, tengo muy buenos amigos, justamente el contacto para poder estar acá presentes a través de Jorge Awali, que es un gran amigo, un colega de ustedes. Así que sería un gran placer poder estar en su estudio y charlar un poquito más sobre este tema que es muy apasionante. Bueno, que tenga Muchas gracias, Guillermo. una linda jornada, Guillermo, gracias. Gracias, Laura, gracias, Franco, y bueno, a su disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, temas...